Quiero presentar a la doctora Karina Zambrano. Ella es árbitro nacional y presidenta del Centro de Arbitraje de la Asociación Zambrano de la ciudad del Cusco. Asimismo, tenemos como invitado también al doctor Héctor Calumani Villasante, ex secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno y actual árbitro en ejercicio. Y como siempre, vuestros amigos, el ingeniero Francisco Loaiza Ventura, el ingeniero Luis Aguilar Pomar y su servidor, el ingeniero Manuel Loaiza Jara. Este tipo de charlas las venimos haciendo hace algún tiempo, en mérito a algunos temas que hemos visto por conveniente que son de interés y que también en la relación profesional que tenemos con diferentes profesionales y entidades se pide algunas precisiones. Sin más preámbulos, ingeniero Francisco, lo dejo en el uso de la palabra para la presentación de esta noche. Bien, el tema que vamos a tratar esta noche es informe de la situación del sector construcción en el Perú post-COVID-19. Habíamos hecho ya la presentación, ¿no? Y decíamos que ese es un repaso a la situación actual peruana desde la óptica de los contratistas y apunte de lo que deben hacer las entidades públicas, y tal vez no lo estén haciendo. Y también al final un comentario y nuestro colegio de los ingenieros. Bien, con estos antecedentes empezamos. En este momento actual, cuando está por reiniciarse las obras, tenemos tres elementos para el análisis. Primero, la normativa vigente dictada antes del COVID y aplicable antes del COVID. Segundo, tenemos la normativa de protocolos sanitarios dictados durante la emergencia nacional. Tercero, tenemos el informe de la situación del sector construcción, que es la materia de esta presentación. Veamos ahora los elementos actuales. Primero, la normativa vigente dictada antes del COVID, la Ley de Contrataciones del Estado, que es el Decreto Legislativo 1444, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 344-2018. Luego veamos la normativa de protocolos sanitarios dictados durante la emergencia, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, el protocolo de seguridad sanitaria para la prevención del virus COVID-19 en los contratos de ejecución de obra y servicio de la red vial nacional. La primera norma es del sector vivienda y construcción, la segunda del sector transportes y comunicación. Entre los elementos actuales también que aparecen está el informe en materia central de esta presentación, el informe situacional del sector construcción en el Perú post-COVID-19. Y el grupo Práctica de la Construcción PMI Lima Perú Chapter dice, el sector construcción representan 23.700 empresas constructoras y 62.200 empresas inmobiliarias. Trabajadores, en construcción 234.000 trabajadores y en inmobiliaria 766.180 trabajadores, sumando más de 1 millón. El sector construcción significa el 6% del PBI peruano, o sea, es importante su contribución. Sigue diciendo este informe, el sector privado va a replantear sus prioridades y va a reducir nuevos proyectos de construcción en todos los rubros. Entonces, lo que le queda al gobierno es impulsar más obras de infraestructura para servicio público a nivel nacional. 2/3 de las obras públicas que ejecuta el gobierno lo ejecutan los gobiernos regionales y locales, que no han demostrado tener mejor capacidad de ejecución. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad recomendó establecer el año 2017 un plan para el periodo 2019-2030 con oficina de gestión de proyectos con fuerte énfasis del sector construcción. El Estado debe dictar medidas, dicen ellos, más exigentes en la contratación de las empresas de proyectistas y en la revisión de los expedientes técnicos. En el área de los proyectistas, desde mucho, dicen ellos, se han advertido demasiados errores que de no ser bien resueltos generarán cambios y reclamos que construyen en paralizaciones y arbitrajes. El Estado debe dictar medidas más exigentes en la contratación de las empresas proyectistas y en la revisión de los expedientes. Luego de mencionar un conjunto de riesgos que pasamos a resumir. Entre los factores de riesgo, según los contratistas, tenemos el caso del contagio post-COVID, ¿no? Posible paralización, alto costo social, denuncias y demandas laborales, quejas y penalidades y sanciones en las entidades fiscalizadoras. La posibilidad de que el cliente, entre ellos el Estado, paralice las obras.
Sobrecostos para implementar infraestructura y protocolos sanitarios para prevenir con éxito posibles contagios. Cuarto, incremento en el porcentaje de ausentismo y rotación del personal por enfermedad. Baja productividad por distanciamiento. Planilla de personal vulnerable y contingencia por enfermedades laborales. Séptimo, vacíos legales en los contratos privados o con el Estado que no contemplan compensaciones por ocurrencia del COVID-19. Ahora no contemplan. Incertidumbre en tiempo de cura o de vacuna para pandemia, que permite retornar a la normalidad con el cuidado de la salud. Noveno, el incumplimiento de los plazos contractuales. Décimo, la mayor probabilidad de generarse accidentes incapacitantes. Con estas percepciones, el Grupo Comunidad Práctica de la Construcción PMI Lima Perú Chapter elaboró el siguiente cuadro que pasamos a mostrar en las siguientes vistas. Las propuestas técnicas, dicen ellos, deben darse desde el dictar normas claras y concretas para el reinicio de las obras, brindar facilidades de financiamiento para el impulso al sector, adelantar y acelerar la puesta en marcha del Plan Nacional de Infraestructura, destrabar obras paralizadas, cambios en la normativa de los contratos con métodos colaborativos, minimizar tramitología para la obtención de licencias y otros, reforzar la capacidad de ejecución en los niveles de gobierno, conformar la industria nacional del prefabricado, participación de la Contraloría en el acompañamiento preventivo y fortalecer y reimpulsar las APPs y las obras por impuestos. El primero dice normas claras, es lo que ellos piden, ¿no? Se debe precisar mejor esta situación atípica de modo que el instrumento más viable, suspensión o ampliación de plazo, reconozca los efectos de la paralización de obras sin implicancias futuras para el funcionario público. Se preocupan ellos de que los funcionarios no tengan las limitantes de falta de normativa para que puedan resolver de la mejor manera y con la debida autorización y sin el riesgo futuro de resolver los problemas de las obras. Por ello es que ellos ponen en el centro del análisis el protocolo de la salud ocupacional como punto de partida. Y destacan una serie de criterios que podrían servir para que esas normas claras las incluyan. Finaliza CAPECO, porque no olvidemos que el grupo que ha hecho el estudio pertenece a CAPECO, ya comunicó 4 puntos básicos del protocolo de seguridad. Primero, el distanciamiento social. Segundo, el examen médico ocupacional. Tercero, el transporte. Y cuarto, la identificación de síntomas. Con ello, propone los pasos a seguir en 5 pasos. El primero, la entidad define estándar SOMA, o sea, del Sistema de Seguridad y Medio Ambiente para obras. Segundo paso, los contratistas presentan el plan SOMA alineado a esos estándares. Tercero, la evaluación de contratistas y supervisores y de la entidad del impacto en el plazo y el costo. Cuarto, la definición de una ventana de tiempo para implementar el plan y reinicio. Quinto, la gestión de suspensión, ampliación de plazos adicionales de ser el caso. Seguimos con el análisis y entonces dice, como consecuencia de ello, tema de la mayor importancia es el cambio de la normativa para incorporar métodos colaborativos. Ese cambio que hasta ahora no se ha producido, plantean que ya se produzca. Y dicen, el decreto legislativo 1444 que modifica la ley 3225, ley de contrataciones del Estado en el marco de las recomendaciones del OCDE, ¿no? Que fue a fines del 2017, señalaba, dichas modificaciones consideraron, primero, simplificación del proceso de contratación pública. Segundo, generación de incentivos para crear una mayor competencia. Tercero, incorporación de herramientas que generen transparencia e integridad en la contratación pública, ¿no? De tal modo que de todo ello emerja eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. El 2017 se pensó en un plan que preveía cumplir en agosto de 2002 para las obras públicas que se ejecuten, para obtener mejores contratos, obtener la aplicación de métodos colaborativos y mayor transparencia evitando adendas, retrasos y sobrecostos en la obra. Tercero, destrabar las obras paralizadas, ¿no? Que esto viene desde el 1 de diciembre cuando se dicta el decreto de urgencia 018-2019 que establece medidas extraordinarias de reactivación. Mencionan que deben generar gran cantidad de mano de obra directa e indirecta, que tenga una cadena de abastecimiento diferenciada y con muchos proveedores de diferentes rubros. Y ponen como ejemplo para este destrabamiento la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez de Lima,
el proyecto Metro de Lima, Línea 2, Lima, el proyecto Quellaveco en Moquegua, el hospital de Andahuaylas en Apurímac, paralizados desde hace 5 años. También ellos consideran como tema de preocupación de que se preparen las empresas constructoras. Hay que tener en cuenta que este grupo de estudio está hablando a los contratistas, le está hablando al Estado, le está hablando a todos los actores del mundo de la construcción. Entonces ellos plantean que ellos también necesitan un apoyo para su reactivación. Luego, veamos lo que dicen. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los contratistas y que también deberían hacerse las entidades públicas? Cuando hablamos de esta parte es una interpretación de lo planteado por este grupo de estudio y algunas recomendaciones desde el punto de vista de Consulta Obras, que es esta plataforma en la que estamos trabajando el día de hoy. Primero, pregunta para los contratistas. ¿Conocemos bien los contratos, nuestros contratos? Las entidades, nosotros decimos, deberían preguntarse, ¿y las entidades conocen bien los contratos? Segundo, para los contratistas, ¿conocemos las expectativas de las entidades públicas? Segundo, para las entidades públicas, ¿conocemos las expectativas de los contratistas? Tercero, para los contratistas, ¿podemos elaborar un plan de reinicio de obra una vez levantada la cuarentena? Para las entidades públicas, plantea Consulta Obras, ¿tenemos personal profesional con experiencia para revisar y aprobar los planes de reinicio que presenten los contratistas? Cuarto, pregunta de los contratistas, ¿podemos elaborar un checklist con anticipación para que no se escape nada? Cuarto, para las entidades, ¿podemos elaborar con anticipación un checklist para asegurarnos que nos presentarán un documento completo y sin omisiones? Quinto, para los contratistas, ¿cuánto sabemos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y autoridades nacionales para evitar contagios? Quinto, para las entidades públicas, ¿tenemos profesionales conocedores de las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud para evitar contagios? Sexto, para los contratistas, ¿conocemos el sistema de gestión de seguridad y de manejo ambiente y los planes que lo integran? Sexto, para las entidades públicas, ¿tenemos personal de la entidad para tratar los sistemas de seguridad? Porque se nos va a presentar y tendremos que calificarlo en un determinado momento. Séptimo, para los contratistas, dicen ellos, ¿hemos revisado las recomendaciones nacionales e internacionales para reinicio de obra? Séptimo, para las entidades, plantea Consulta Obras, ¿tenemos personal en las entidades públicas que hayan revisado las recomendaciones nacionales e internacionales? Seguimos preguntando, los contratistas, octavo, cambiando las reglas se originarán adicionales. Debemos estimar nuevos costos y para ello tenemos cotizaciones para implementar medidas de prevención y control. Octavo, para las entidades, el área de estudios, conociendo la forma como se implementará prevención y control, cotizará urgentemente costos de materiales y o servicios para dichas medidas. Noveno, para los contratistas, ¿sabemos cuánto personal adicional y de qué especialidad para que se encarguen de la prevención, control y respuesta al COVID-19? Noveno, para las entidades, debemos contar con especialistas en análisis de precios unitarios para nuevas partidas de prevención, control y respuesta al COVID-19. Décimo, para los contratistas, con relación a procesos constructivos, ¿podemos revisar la ingeniería para plantear cambios que reduzcan la aglomeración de personal? Décimo, para las entidades, ¿tienen especialistas en precios unitarios para diseñar costos que incluyan previsiones para evitar aglomeraciones de personal de obra? Onceavo, para los contratistas, no debemos esperar a que se levante la cuarentena, dicen ellos. Nosotros preguntamos a las entidades, ¿debemos encargar que especialistas en precios unitarios empiecen ya a revisar presupuestos para identificar partidas con personal normalmente aglomerado? Luego continúa, y ya aquí vamos terminando las preguntas. Doceavo, para los contratistas, ¿contractualmente estamos evaluando daños ocasionados por la paralización? Para las entidades, para que se pregunten las entidades, ¿qué daños ha sufrido el contrato por atención de acciones urgentes por la emergencia nacional? Treceavo, por los contratistas. Con relación al financiamiento, ¿podemos replantear un cronograma de desembolso, flujo de caja para ver posibilidades de financiamiento? Treceavo, para las entidades, ¿se han visto afectada la disponibilidad presupuestal para cada contrato de obra suscrito? Catorceavo, para los contratistas, ¿podemos replantear formas de amortizar los desembolsos recibidos por adelanto de materiales y adelanto directo? 14, para las entidades,
Si se dieran nuevas normas para adecuar contratos, conocer si hay modificaciones en el tratamiento de los adelantos. 15º. ¿Es factible acceder al crédito del programa Reactiva Perú? Se preguntan los contratistas. Y si lo fuera, ¿qué documentos se requiere para tramitarlo? 15º. Para las entidades. Conocer los alcances del programa Reactiva Perú y si en ellos hay intervención de las entidades públicas. Y concluimos con la pregunta 16 para ambos. Primero, para los contratistas, ¿cómo están las relaciones del contratista con sus proveedores? ¿Qué líneas se pueden negociar y cuáles no? 16 para las entidades. Solo por conocimiento la entidad debe conocer posibles dificultades del contratista con sus proveedores y eventualmente los efectos sobre las obras. El panorama generado y el tiempo de implementación. Y con esta vista se cierra la presentación. Hay mucho trabajo para los contratistas, pero también hay mucho trabajo para las entidades. Ambas partes requerirán profesionales de otras especialidades, entre ellas planificadores y programadores de obra. Cuarto, los niveles de gerencia de las entidades públicas para tramitar solicitudes de aprobación de planes de seguridad, protocolos y adicional adecuaciones post-COVID-19 deberán escuchar las sustentaciones utilizando el medio más idóneo en reunión de trabajo físico, guardando el distanciamiento, contando con la solicitud documentada del contratista y la opinión del supervisor a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la opinión del supervisor. El procedimiento puede incluir la plataforma Zoom como esta, la cual debería ser grabada. Quinto, la necesidad de reuniones de trabajo entre contratista y entidad deberán ser fluidas y estrictamente entre los funcionarios y profesionales concernidos. Sexto, las entidades y los contratistas deberán implementar registros de firmas electrónicas y mecanismos de verificación de recepción y protocolos para pasar a archivos físicos en oficinas administrativas de ambas partes. Séptimo, identificación visual para los funcionarios profesionales, técnicos, auxiliares y personal obrero de contratistas y entidades públicas que trabajan en oficinas técnicas de las gerencias de las contratistas y en entidades públicas, a fin de evitar diálogos iniciales innecesarios privilegiando los saludos gestuales con distanciamiento social. Y finalizando, octavo, como propuesta todo esto de consulta obra, dotación completa de herramientas de escritorio, engrapadores, sacagrapas, impresora, reglas, lapiceros, post-it, dotación de papel, etcétera, etcétera. Con esto, amigos, hemos presentado un panorama y ahora vamos a conversar sobre ello, no solamente desde el punto de su ejecución, sino desde nuestros invitados panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Francisco, por su exposición respecto al tema que nos convoca a día. Es respecto al reinicio de las obras post-COVID-19, que requiere formalizar modificaciones, normas para evitar controversias, ¿no? Entonces, respecto a este tema, podría pedir, por favor, la doctora Zambrano, sus comentarios, por favor, respecto de lo que el ingeniero Francisco nos ha mencionado esta noche. Muchas gracias. Felicitaciones, ingeniero Francisco, por la brillante exposición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, podríamos dividir en 2 fases, ¿no? Una es la negociación de los contratos privados y la negociación de los contratos públicos. El tema del COVID va a generar de todos modos incremento en las obras, ya sean privadas o públicas. Pero estos incrementos, considerados en algunos momentos como sobrecostos o costos no previstos, no están previstos en los contratos. Recordemos que las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor no están previstas en los contratos. Y quien determina qué es una situación de caso fortuito o fuerza mayor es el árbitro, o en este caso a partir del 2017 los jueces. El tema es que hasta la fecha no sabemos si el COVID-19 es una situación de caso fortuito producido por la naturaleza o fuerza mayor producido por el hombre. Es decir, nos han escondido información y si, por ejemplo, a mí me llegara un arbitraje en el cual yo tenga que evaluar temas de sobrecostos adicionales, etcétera, que ahora incluso no soy competente, porque a partir del 2017 es competente el Poder Judicial,
Pero si el juez va a tener que analizar este tema, no va a saber si el COVID es una situación de caso fortuito o fuerza mayor. O sea, es lo primero que va a tener, el primer problema que va a tener que superar. Después de eso va a tener que analizar si estos costos eran necesarios o no eran necesarios. Y hemos visto que todos los costos relacionados con el COVID son necesarios. Costos relacionados a infraestructura, costos relacionados a indumentaria, costos relacionados a barbijos, mascarillas, ambientes, es decir, todo aquello que el presupuesto fijo que estaba establecido en los contratos no va a ser suficiente para aquellos que ya iniciaron. Y para los nuevos, esos contratos van a generar incremento. Pero aquí hay otro problema. Si se trata de un contrato entre privados, se puede resolver con una negociación o, como dice la norma, métodos colaborativos, ¿no? De repente lo asumen los dos a medias, de repente lo asume una de las partes, el ejecutor de la obra o de repente el contratista. Pero va a ser producto de una negociación. Pero el problema es en los contratos públicos, porque ustedes saben que el Estado puede negociar, ¿ok? Pero lo que no puede negociar es el monto de la obra. O sea, eso no puede negociar. Puede incluso modificar el plazo, puede modificar el tiempo, la modalidad, pero no puede negociar el Estado el monto de una obra ya iniciada. Entonces, ahí va a tener el contratista una primera restricción, porque no va a poder ejecutar, es más, ningún contratista se va a aventurar a ejecutar e incrementar sus costos sabiendo que después no los va a recuperar, porque incluso estos costos no puede solicitarlos en arbitraje, va a tener que ir al Poder Judicial después de un proceso de 2, 3, 5 años o no sabemos qué fecha, para que recupere sus costos. Entonces, en ese sentido, ¿qué contratista estaría dispuesto a ejecutar una obra en la cual va a tener que incrementar sus costos probablemente en un 30%? O sea, estos costos, en un mínimo en un 10%, estos costos son altos. Estos costos de prever ambientes, prever indumentaria, prever las normas de distanciamiento, grupos pequeños, etcétera, en todo momento genera sobrecostos. Entonces, la única forma de hacer viable que puedan continuar las obras es primero que el contratista tenga que asumir estos costos. Porque si el contratista no asume estos costos y espera que el Estado le genere un incremento, es imposible, porque un funcionario no va a asumir ningún riesgo a favor del contratista. Un funcionario que sea a cargo de dar la conformidad de obra o responsable de área, usuario, etcétera, etcétera, no va a aceptar el pago de un sol más, a no ser que tenga una orden, ¿ok?, por un árbitro, por un juez, o tenga una ley que establezca que va a tener cierto incremento. O sea, mientras eso no tenga un funcionario de una entidad, no va a aceptar ningún incremento de las obras. Entonces, me parece interesante la posibilidad de dar le llamaban acá un desembolso especial para todas las obras del Estado con la finalidad de continuar con la ejecución. Y en las obras nuevas, claro, ya pueden prever las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor, como es el caso del COVID. El otro punto es de que los contratistas también, como en muchos otros casos, van a tener que renunciar a los gastos adicionales y las entidades van a tener que concederles las ampliaciones de plazo, ¿no? Como muchos casos en la actualidad se resuelven así, ¿no? Es decir, el contratista renuncia a sus gastos, a sus sobrecostos y las entidades les conceden las ampliaciones de plazo.
Yo creo que en ese sentido van a poder continuar las obras. Y el otro tema es en cuanto a la parte electrónica. En Chile, por ejemplo, desde hace muchos años en las obras de gran envergadura, se exige a los contratistas que postulan y a quienes se les da la buena pro el cuaderno de obra electrónico. El cuaderno de obra electrónico, bueno, es una plataforma, ¿no?, que la ofrece el contratista y en la cual está toda la incidencia de la obra. Y si la obra tuviera algún problema en su ejecución, contratista y supervisor, residente, se unen mediante la plataforma, como una plataforma Zoom, y en el acto resuelven cualquier problema referente a la obra. Por ejemplo, si no se ha previsto, si se ha previsto cemento, 100 bolsas, y la obra requiere 200 bolsas, entonces en el acto informa el residente, informa el supervisor, y el dispute board, ¿no?, que es la Junta de Resolución de Disputas que ahora está prevista en la Ley de Contrataciones, resuelve esos problemas. De tal manera que las obras se ejecutan al 100% y cero arbitrajes, ¿no? Porque normalmente nosotros en los arbitrajes, ¿qué vemos? Vemos cuadernos de obras cambiados, mutilados, cuadernos de obras llenados para el proceso arbitral, con lapiceros distintos. Y en realidad el cuaderno de obra, los árbitros no nos dan ninguna seguridad ni referencia. Tenemos que verificar con otras pruebas que realmente es lo que se ejecutó o qué es lo que se ejecutó. Entonces, el exigir a las entidades que el postor ganador presente un cuaderno de obra electrónico sería un gol, porque esto permitiría cero corrupción, ¿no? La corrupción que siempre se presta entre residente y supervisor. Bueno, esos serían los alcances que podría dar desde el punto de vista de la fase 3 de solución de controversias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Zambrano, muy claras las precisiones que nos ha dado. Una pregunta que quería hacer es respecto al sistema de notificaciones que tenemos actualmente en nuestra normativa, ya que muchos de los procedimientos administrativos van a depender de la forma como se notifiquen y cómo se convaliden también estas notificaciones, puesto que de acuerdo a la normativa existen plazos que se deben cumplir. Sus comentarios, doctor Calumani. Muy buena noche. Gracias, ingeniero Manuel. Igualmente, un saludo, ingeniero Francisco, doctora Karina Zambrano. Un gusto de poder compartir con usted esta pequeña exposición. Igualmente, un saludo para todos los asistentes. Bien, según lo conversado, comentado en esta oportunidad, es cierto lo que manifiesta el ingeniero Francisco y los aportes dados por la doctora Karina. En realidad, esta pandemia del COVID ha afectado al sector construcción de forma tal que hasta ahora no nos podemos recuperar o recién estamos en camino de adoptar las mejores decisiones, ¿no?, en el tema de reincorporarnos a nuestras labores. Desde mi punto de vista, bueno, puedo comentar que, en efecto, van a haber muchas aristas, muchos vacíos en la ley, muchos temas que no han sido tocados porque este tema es nuevo, no hay ningún antecedente, no hay jurisprudencia, no hay nada al respecto que nos sirva de base para poder analizar cada caso puntualmente. Entonces, es cierto, lo más importante ahora es la reactivación económica y dentro de ello la reactivación del sector construcción, que forma parte del gran grupo de empresarios que mueven la economía de este país. Entonces, la ley de contrataciones del Estado no ha sido ajena al respecto, ya ha venido calando desde las anteriores modificaciones, desde el 2017, incluso más antes, desde el 2016, cuando se lanzó la nueva ley de contrataciones, ¿no?, en enero, la 3225, y ha calado en sus principios al señalar en el numeral F el principio de eficiencia y eficacia,
y en el numeral también I, en lo que respecta a la equidad. En la eficiencia y eficacia, que en resumen o en pocas palabras nos indica que el Estado tiene que utilizar menos recursos y terminar las obras más rápido. Y el principio de equidad que subyace o es un antecedente a lo que ahora conocemos como el equilibrio económico del contrato. Esto es la igualdad de condiciones entre el contratista y la entidad con respecto a la ejecución propia de la obra y a la ejecución del presupuesto o el dinero de la obra. Sobre esto último quiero incidir porque yo noto que es de gran importancia y va a ser gravitante ahora en los contratos que se llegasen a firmar post-COVID y los contratos que ya el COVID los ha encontrado en ejecución. Es así que en los contratos de ejecución, los contratistas, si no es que la entidad, pero me inclino más por los contratistas, van a tener que solicitar a las entidades públicas las ampliaciones de plazo, las paralizaciones o reducciones también en la prestación de sus servicios o en el avance de la obra, porque simplemente no van a poder regresar a la normalidad, al ritmo de trabajo que ellos habían empezado y se había propuesto en su oferta. Entonces, yo considero que el gobierno central y los gobiernos regionales y locales tienen que adoptar las medidas necesarias, esto a través de las normas claras y precisas para que los funcionarios puedan adoptar las decisiones más adecuadas. Porque pasa que muchos de los funcionarios desconocen a cabalidad, digamos, el gran espectro de la normativa de la ley de contrataciones y a veces se rigen simplemente en la normativa de procedimiento administrativo general, que en muchos de los casos los induce a error. Para eso el Estado tiene que dictar normas claras para que el funcionario pueda adoptar las decisiones y no tema a la responsabilidad futura. Porque si nos ponemos en el lado de los funcionarios, muchos de los funcionarios no adoptan la decisión correcta, por no decir la más adecuada, porque simplemente temen a la responsabilidad de otorgar una ampliación de plazo, o una adicional, o simplemente un acta de suspensión de la obra, que sería en una situación extrema. Entonces, es importante ese punto. Otro punto también muy importante es el procedimiento para no incurrir en retraso injustificado, que es causal de resolución de contrato, que entiendo muchas entidades suelen utilizar como arma de primera mano para resolver los contratos que mantienen aún con los contratistas, arguyendo a su retraso o al incumplimiento. En este caso, mucho se ha discutido en el tema arbitral, tanto los procesos a nivel del OCE e incluso a nivel de temas académicos como este, ¿qué es una justificación del retraso en una ejecución de una obra? Muchos confunden, y me gustaría aprovechar esta vitrina para comentarlo, muchos confunden que la ampliación de plazo, propiamente, recogida en el artículo 160 de la nueva ley, es la única forma de justificar un retraso. Sin embargo, eso no es así. La ley ha reconocido en el artículo 164, en las causales de resolución de contrato, que el retraso injustificado es una resolución de contrato, al igual que la paralización. Pero muy pocos han visto, digamos, con ojos más elocuentes, o lo han leído de una forma más reflexiva, que no es necesario pedir una ampliación de plazo cuando no se tiene la causal, o cuando no se cumple el requisito, que sería en este caso, transcurrido los 7 días siguientes a la finalización del hecho generador de retraso, si queremos ser estrictos en la norma. Entonces, a lo que quiero llegar es que la justificación del retraso es posible darse sin una ampliación, cuando esta no es posible también pedir, porque el retraso no ha terminado, o la causal generadora del retraso no ha terminado, no ha concluido. Y así, de alguna forma, nos libramos o cautelamos nuestro derecho a no vernos resueltos por la entidad en un contrato que lo hemos justificado, que el retraso, la paralización, no es o es ajena a nuestra voluntad o a nuestra responsabilidad.
y así quizás más adelante se pueda también, de ser el caso, solicitar el pago de mayores gastos generales o una indemnización en la vía arbitral si es que lo consideramos pertinente. Otro aspecto importante también que he podido resaltar de esta exposición es que el Estado, al igual que los contratistas, debemos adecuar protocolos de gestión de recursos ante la reactivación del sector construcción post-COVID. Pero a cargo de quién va a estar, como lo dijo la doctora Zambrano, debería ser en primera cuenta a cargo de los contratistas, porque ellos son los más interesados y cuentan con la logística, el presupuesto, para poder afrontar estos gastos que se nos vienen, unos sobrecostos. Sin embargo, la entidad también tendría que ser consciente y tendría que también implementar protocolos, ¿no? Para más adelante, tal vez, considerarlos como parte del presupuesto de una obra, ya en el expediente técnico. Sin embargo, eso ya es a futuro, ¿no? Pero desde ya queda la nota para poder tomar en cuenta y, de ser el caso, llevarlo a otro escenario, ¿no? Para que pueda ser discutido y recogido. Finalmente, regreso a lo que es el equilibrio económico del contrato, que creo que va a ser fundamental y ahora está también de moda, por decirlo así, en los arbitrajes, cuando ya no se haya otra posibilidad de reclamar la devolución o pago justo o contraprestación por el servicio o la ejecución de la obra por el contratista, se recurre al equilibrio económico del contrato, que puede tener distintas definiciones, ¿no? Que puede ser a modo de una indemnización, salvo las indemnizaciones por adicionales o aprobación de adicionales, que eso ya lo ve el Poder Judicial, como dijo la doctora Zambrano, están excluidos. Pero pueden tratarse otros temas, o como un reajuste de precios, o otros conceptos no estipulados en el expediente técnico, como lo comentó también la doctora, en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, que exclusivamente encajarían en estos supuestos. Entonces, más allá de dar definiciones sobre la coyuntura que nos pesa hoy en día y dar algunas luces sobre cómo el sector construcción, y más que todo en el sector público, puede afrontar esta pandemia, yo creo que queda la tarea en los contratistas de hacer ver a los funcionarios públicos, para poder ellos implementar adecuadamente los recursos que la ley y el reglamento le han dado, que son las ampliaciones de plazo, puede caber uno que otro adicional, las reducciones y, de ser el caso, paralizaciones también, para poder reorganizar la ejecución de las obras y no afectar el plazo, porque al final lo que se quiere, o lo que quiere el Estado, es concluir las obras, cumplir con el fin público, y lo que quiere el contratista es que le paguen una contraprestación por la ejecución del servicio o la ejecución de la obra. Y al final lo que queremos todos es ver concluido el hospital, el colegio, el aeropuerto, y que estos puedan servir para beneficio de todos. Entonces creo yo que tendríamos que enfocar nuestros esfuerzos, tanto como contratistas y entidades, a poder reforzar y ser un poco más abiertos y más, se podría decir, hasta un punto arriesgados, ¿no? De poder dar continuidad a las obras y no quedarnos de manos atadas por la temida responsabilidad. Yo creo que serían unos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Muchas gracias. Si me permites, un temita que el doctor Héctor dejó inconcluso es, hablábamos de las notificaciones, ¿no? Las notificaciones, considerando la situación actual, podría ser electrónica. Esto nos habla de registro de firmas, validación de firmas electrónicas. ¿En qué momento los documentos pasan de digitales a documentos físicos? Porque al fin y al cabo debieran haber archivos también de todo esto. ¿Qué comentario esa parte brevemente, doctor? Sí, ingeniero, solo para precisar, notificaciones en el proceso arbitral. No, en la ejecución. Por ejemplo, los protocolos requieren una aprobación. Lo presenta el contratista,
¿no? Lo evalúa el supervisor, lo informa a su entidad, la entidad debe aprobarlo. Lo puede hacer en un acto físico o lo puede hacer electrónicamente, ¿no? Entonces, allí el elemento del registro de firmas electrónicas para su validación, va a ser la incursión en un terreno electrónico, que es un terreno tecnológico también. Sobre ese tema, doctor. Bueno, en principio, tengo entendido que para el reinicio de la ejecución de las obras, las entidades públicas deben prestar las garantías mínimas. Esto quiere decir habilitar a los funcionarios responsables para poder tramitar las solicitudes. Se entiende que las entidades deben tener una mesa de partes virtual, si no lo tienen en físico, o ver la forma como canalizar las solicitudes, o las notificaciones, o las peticiones. La norma no ha establecido todavía de forma clara cuál va a ser el procedimiento, pero ya ha dado algunas luces de cómo deberían preverse ciertas situaciones, ¿no? Se habla de firmas digitales, como muy bien lo señaló el ingeniero. Estas firmas digitales tienen primero el aval de la RENIEC, o deberían tener para considerarse como firmas digitales, si no sería una firma digitalizada, ¿no? O sea, escaneada de un funcionario. Y el procedimiento de RENIEC es previa identificación ante esta institución y previos requisitos, ¿no? Ellos van a calificar tu solicitud, incluso hay que ir a personarse a la entidad para que te levanten un código y te instalen el programa en un ordenador, una PC, una laptop, para que tú puedas desde ese ordenador emitir tus documentos y ser autenticados por ti, ¿no? Por la persona que los va a emitir, y ser reconocidos a nivel digital, para evitar también cualquier tipo de se podría decir, adecuaciones, falsificaciones, adulteraciones, y que de alguna forma preste las garantías necesarias para este procedimiento, porque, como ya se ha comentado, no todos los contratistas también cumplen a cabalidad con el procedimiento en la ejecución de las obras, y no todos los funcionarios de las entidades también los observan. ¿Dónde queda el precedente o cuando uno se da cuenta, como dijo la doctora, ya en el arbitraje, cuando le piden la muestra de los papeles, cuando les dicen que entreguen los físicos? Y ahí recién se están buscando los documentos, recién se están armando los cuadernos de obra, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, la huella digital o el rastro digital que va a dejar esta innovación tecnológica va a servir de alguna forma para corroborar, verificar, fiscalizar, hasta administrar en plena ejecución de la obra su correcto trámite o desarrollo. Yo creo que todavía no nos hemos cerrado a esa etapa, pero nos falta mucho a nivel local para poder implementar adecuadamente estos procedimientos de notificación. Al igual que el gobierno regional va a tener algunas dificultades, y el gobierno central también o en una escala menor, pero las va a tener, porque nada es perfecto. Es un tema que se viene desarrollando, actualizando, modernizando poco a poco, pero desde ya yo creo que va a funcionar con la colaboración de los funcionarios y los contratistas, ¿no? Para poder hacer un adecuado trabajo. Ok, muchas gracias. A ver. Yo quisiera preguntar lo siguiente. Tal como está la normativa actualmente, por lo que veo, no alcanza para poder cubrir todas las necesidades que los contratistas y las entidades van a tener. En consecuencia, ¿qué podríamos como usuarios del sistema proponer, ¿no? Para que el sistema esté un poco más al alcance de nosotros? Estos son temas que se pueden prever desde ahora. Las obras que estamos hablando, las obras menores, obras medianas, van a comenzar de acá a 2 meses, estimo yo. En consecuencia, ¿qué podríamos proponer para que el sistema sea más amigable, ¿no es cierto?, a los que lo usamos? Doctora Karina, si tuviera algún comentario, por favor. Habilite su micrófono. Ok, ya. Muchas gracias. Bueno, me parece que la única forma
de poder hacer viables esos contratos, sobre todo públicos, continuar, me dicen que hay 3 hospitales a nivel nacional que están ejecutados en un 30, 40, 50%, que falta ejecutar otro 50%, que es lo más importante ahora. Me dicen de que estos contratos no van a poder ser viables si es que el contratista no va a asegurarse de tener en su mano los costos adicionales. Entonces, porque ellos van a evaluar costos, y bueno, y si yo termino, ¿cómo recupero? No puedo ir a un proceso arbitral, recuerden que tampoco podemos ver indemnizaciones, ni enriquecimientos indebidos sin causa, o sea, no podemos ya ver nada que sea adicional al monto del contrato. Es más, hay una ejecutoría de la Corte Suprema que establece esto taxativamente, porque en algunos arbitrajes hemos estado viendo, por el tema de mayores costos o costos no contemplados, pero aún así la Corte Suprema del Perú ha sacado una ejecutoría de que los árbitros no podemos ver esto. Entonces, en ese sentido, solo el Poder Judicial va a ver estos sobrecostos. Y un contratista va a ser difícil, a no ser que exista una norma que desde ya reconozca esos gastos no previstos. ¿Y cómo se le va a pagar? Ustedes saben que en el momento que se da la negociación entre entidad y contratista, aparece la corrupción. Entonces, tendría que ser a cargo de los árbitros, ser a cargo de una comisión, estar a cargo de las mismas entidades, de las áreas de logística, de los supervisores, de las áreas usuarias. ¿Quién va a poder determinar cuál es el costo real? Entonces, en ese sentido, mucho ayudaría que el Estado desde ya emita una normativa que se van a reconocer sobrecostos o costos no previstos razonables. Eso yo creo incentivaría a todo contratista para continuar con la ejecución de las obras ya iniciadas y en todo caso en las nuevas ya prever estos costos mayores o sobrecostos. Muchas gracias, doctora Karina. Yo alusión, si me permites, al artículo 34 de la Ley de Contrataciones vigente por el Decreto Supremo 344, que habla sobre la modificación de los contratos, y dice que la modificación de los contratos son factibles de realizarse cuando no sean necesarios por razones que están estipulados en la norma. Pero también esto permite las modificaciones que tuvieran que hacerse, pero en la medida que hay que respetar los topes que tiene la Contraloría, a la fecha es el 15%. Entonces, cuando incorporamos todo este conjunto de costos que el sector construcción privado, desde el lado privado, está diciendo, necesitamos modificaciones de la norma, ¿no? Lo que quiere decir que en los próximos 30 días debemos asistir posiblemente a un conjunto, a un análisis, tal vez interconsulta con los actores de la construcción. Y es aquí donde me preocupa, por ejemplo, que el Colegio de Ingenieros no esté diciendo todavía nada, cuando son ingenieros los principales actores que van a ir al campo a hacer factible la conclusión de las obras. Tampoco conozco del caso de los colegios de abogados, que también tienen derecho a iniciativa y que podrían alcanzar alguna de estos aspectos. El gremio de la construcción, vale decir, las empresas privadas parecieran sí estar bastante activas en el análisis de sus protocolos, en el planteamiento de sus problemas, ¿no? Y el Estado tampoco está trabajando con sus funcionarios ahora, que podría estar haciendo trabajo remoto, por ejemplo, para hacer una revisión masiva de lo que son precios unitarios por el distanciamiento, que va a reducir la productividad, pero que inevitablemente hay que tomarlo en cuenta porque esas van a ser las condiciones del reinicio. Ese comentario, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Otro tema que también puntualmente va a afectar a muchas empresas contratistas y a los que somos consultores es que cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios para que las entidades públicas nos evalúen y luego tomen nuestros servicios, después de esa evaluación, nosotros presentamos ofertas técnicas y económicas. Las ofertas técnicas pasan por una evaluación de
un conjunto de profesionales quienes cumplen ciertos requisitos, sobre todo de experiencia y antigüedad. Esto está muy relacionado al contrato con el acápite, que tiene que ver con otras penalidades. Y estas penalidades son amplísimas por no contar con los profesionales en el momento de ejecución del proyecto o ejecución de los estudios. Entonces, yo quisiera preguntar, esto va a afectar bastante a muchos contratos, ¿no? Y este es un aspecto que todavía no se está tocando. ¿Qué comentarios les merecería esto y cómo podría la normativa venir de tal manera que solucione este tipo de temas? A ver, lo dejo abierto, por favor, para vuestra respuesta. Bien, gracias, ingeniero. En efecto, ¿no? Esto va a pasar en muchas obras y a lo largo de todo el Perú. Yo creo que la ley de contrataciones ha previsto de alguna forma este supuesto, ¿no? Lo que conocemos como el cambio de profesionales propuestos, ¿no? Sin embargo, este cambio, en estricto en la norma, tiene que obedecer a ciertos requisitos, ¿no? Yo creo que para este supuesto especial de caso fortuito, fuerza mayor, que todavía no se ha definido, que es el COVID, van a existir solicitudes y van a tener que ser analizadas por la entidad que finalmente va a tener que dictaminar a favor, ¿no? Porque si no considera el cambio de los profesionales propuestos por uno de igual o mayor experiencia o capacidad o actitudes, no tendría sentido la norma. Tampoco sería contraproducente contra los hechos que están sucediendo en la actualidad. En otras palabras, la entidad se estaría disparando a los pies y disparando al contratista, porque no podría permitirle el cambio del profesional, no podría el contratista continuar con la ejecución y la entidad finalmente no recibiría la obra. Es contraproducente en realidad. Lo que debería hacer la entidad debería evaluarlo adecuadamente a la luz de estos hechos y tendría que opinar a favor del cambio. Obviamente, no tendría que ser por uno de menor jerarquía o categoría, por decirlo así. Tendría que ser por uno de igual o mayor, salvo que, como lo adelantó la doctora, se dé una norma, ¿no?, que establezca situaciones excepcionales, que bajo este supuesto, en razón de que el profesional propuesto no pueda trasladarse y no haya otro profesional que pueda reemplazarlo, por decir, de una carrera no muy habitual, ingeniería sanitaria o ambiental, por decir, que no muchas universidades tienen o no hay muchos profesionales, tendría que recurrirse a profesionales con grados similares o especialidades similares, o una cierta adecuación de su categoría o nivel, que yo creo que si la norma lo puede contemplar, los funcionarios finalmente van a tener la llave en sus manos para poder dar solución a estos problemas. Yo creo que esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor Calumán. Doctora Zambrano, ¿algún comentario al respecto? Sí, bueno, ahí la pelota la tiene la entidad, ¿no? Tuve un caso similar en el cual solicitaron a la entidad el cambio de profesional y este nuevo profesional tenía solo 6 meses de antigüedad frente al de 20 años que exigía el contrato. Y la entidad no hizo nada. Y cuando ya finalizó la obra, fue el contratista a cobrar y la entidad no quiso pagarle porque el nuevo profesional tenía menos requisitos. Pero se fue a un arbitraje y ganó el contratista porque la entidad no contestó, y al no contestar, con su silencio, aceptó las nuevas condiciones del profesional. Entonces, ahí está la pelota en la cancha de la entidad. O sea, la entidad es quien tiene que hacer viable la ejecución de estos contratos con profesionales de igual o similares de idoneidad y capacidad, y evitar entrar en enfrentamientos y en arbitrajes, porque lo único que va a hacer es perjudicarse, ¿no? Ok. Perfecto. Ingeniero Francisco, ¿nos quiere mencionar algo a lo mejor?
Sí, bueno, ese es el tratamiento. Es algo así como que de un vaso que debiéramos pretender, si ya estuviera dadas todas las normas, los cambios y adecuaciones, podríamos llenar los vasos. Hoy en este momento estamos llenando cada vaso a medias, porque el reinicio de las obras no va a ser antes de 45 días, en el caso más optimista, ¿no? Y de repente 60 días. Pero yo pienso que las entidades públicas están perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Están mostrando algún grado de, digamos, de inercia que ojalá se cambie por parte de quienes desempeñan los cargos de gerentes públicos, porque al parecer los gerentes privados de las empresas privadas ya se han puesto en movimiento, ¿no? Y ya están trabajando alrededor de lo que van a plantear, van a discutir, a procurar que se les apruebe. Y ahí encontramos de que el Estado no está reaccionando a la misma velocidad, porque ya deberían haber elementos. Por ejemplo, tenemos la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Habría un portavoz de este organismo representativo que diga, y los gobiernos ya estamos revisando esto, y la seguridad y los protocolos. Pero tal como lo dicen en su estudio, y nosotros lo hemos remarcado en la exposición, no se tiene la cantidad de profesionales ni de las especialidades que ahora van a ser necesarios, vinculados a la salud, vinculados a la seguridad, ¿no? Al espaciamiento, etcétera. Si no están analizando el tema en campo, tampoco lo están analizando en sus propias oficinas administrativas, en las gerencias, porque es probable que se produzcan algunos efectos, digamos, nocivos a este respecto y algunos contagios también que podrían en ese momento ponernos sobre el drama de tener la ausencia de algunas personas, digamos, interesantes en la cadena de decisiones que hay que tomar. He podido ver algunos videos de Colombia, ¿no? Videos de Colombia en el cual remarcan, pero al detalle, para públicos y privados, pero desde la iniciativa privada también, ¿no? Cómo debería empezar a integrarse a los nuevos conceptos, ¿no? Y no esperar que los conceptos nos ganen. Y, por ejemplo, plantean en uno de los estudios que hacen, dice, si vamos a tener 100 hombres que ingresan al campamento, al lugar de trabajo, deberíamos ya empezar a hacer esa tarea en 2 días o 3 días. El primer día entran 10 y vamos a ver qué problemas hay con 10, ¿no? Al otro día o en la tarde del mismo día 20. ¿Y qué problemas tenemos? ¿Cómo se cumplen todos los diferentes estadios del ingreso a la obra, de la salida, de la cuestión de los servicios higiénicos, de la hora de los almuerzos, en las obras que son urbanas, en las obras que son de tipo rural? Entonces, nos estamos enfrentando a un mundo casi, digamos, ignoto, ignorado, no lo hemos vivido, no sabemos cómo hacer. La teoría y los papeles dicen, aplíquese tal directiva, aplíquese tal protocolo, pero resulta que quienes van a tomar decisiones ni siquiera han empezado a leerlo. Y ese tiempo de calma, todavía nos queda una semana y tal vez para la construcción 2 más, entonces deberíamos ya incursionar en ello. Eso es algo que los gobiernos regionales, a través de su portavoz, dijeron, ya estamos haciendo esto. Y la Asociación de Municipalidades del Perú ya hemos empezado estas revisiones a través de los gerentes. Por eso es que esta plataforma en la que estamos ahora conversando espera tener en una próxima reunión también a los empresarios, a los contratistas privados de varios departamentos. Tenemos, digamos, ya las primeras aceptaciones de profesionales, contratistas, directivos de colegios de abogados, de ingenieros, ¿no? De los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac. Entonces, este es un empeño que se ha trazado el grupo de profesionales que trabajan o que están tratando de poner sobre la mesa esta problemática para que empezamos a discutirlo y nosotros, los que estamos aquí presentes, debiéramos multiplicar este tipo de vinculaciones para que cada vez más profesionales de todas las especialidades que estén involucradas en el mundo de la construcción. Ese sería mi comentario, ingeniero. Muy bien, ingeniero. El tiempo es recontra cruel. Tenemos ya apenas unos 3 minutos para que se concluya esta segunda parte de la reunión. Yo quisiera sus palabras finales de nuestros invitados antes de concluir la reunión de esta noche. Doctora Zambrano. Ok, muchas gracias. Bueno, realmente
realmente la iniciativa de ustedes es muy valiosa. Efectivamente, deberíamos anticiparnos a la reactivación de las obras. Tenemos que potenciar a los logísticos, porque recuerden que la nueva ley de contrataciones le ha dado mucho criterio, ¿no? Para decidir en situaciones grises a las entidades, a los funcionarios de la entidad. Pero los mismos funcionarios de la entidad todavía no lo saben. Entonces tenemos que potenciar que ellos tienen la capacidad de resolver todo conflicto que se le presenta, siempre y cuando respetando el marco legal. Y en caso no tenga una norma, recurrir a los principios. Y si tiene que elegir un principio, tiene que ir al principio de eficiencia, de economía, ¿no? Del bien mayor. Entonces, yo creo que ahorita hay que potenciar a contratistas y logísticos para que entiendan de que no es necesario regular todas las conductas. Los principios de la ley de contrataciones, los principios de cualquier normativa, tienen relación con la Constitución y siempre va a buscar proteger el bien mayor, que es la sociedad, ¿no? Que es nosotros. Entonces, en ese sentido, busquemos formas de poder difundir esa capacidad que tienen las entidades y los contratistas de poder resolver sus propios conflictos sin recurrir a árbitros o a jueces que lo único que generan es pérdida de tiempo, dinero, cuando ellos tienen esa capacidad de resolución. Y en caso no puedan resolver sus conflictos en una primera o segunda negociación, recién en última instancia buscarnos a nosotros o a los jueces para resolver sus conflictos. Gracias. Muchas gracias, doctora Zambrano, por el tiempo que nos ha regalado la noche de hoy. Doctor Héctor, igualmente usted, sus palabras finales. Muchas gracias, Manuel, Francisco, doctora Karina, a todos los presentes. Un gusto haber compartido con ustedes este pequeño tiempo o espacio que nos han dado. Recalcarles igualmente, ¿no?, que la ley de contrataciones no establece todos los supuestos, como lo estamos confirmando ahora. Sin embargo, no nos cierra la puerta para poder interpretar y de alguna forma resolver cada situación especial. Desde ya exhortar y felicitar a cada uno de ustedes por esta iniciativa y hacerla extensiva, ¿no?, si es posible, a todos los funcionarios públicos ligados directo o indirectamente a la contratación pública, contratistas, empresarios, grupos que de alguna forma también motivan el tema de la contratación, la ejecución de obras, y que puedan también, por intermedio de este tema académico o de conocimiento, tener mayores luces para afrontar el ya gris escenario que se nos presenta, ¿no?, y poder de alguna forma tener alternativas de solución para afrontar adecuadamente las vicisitudes que se nos van a presentar y resolverlas, ¿no?, en aras del fin público, del bienestar social de todos nosotros y del progreso del país al final. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Francisco, doctora Karina, espero encontrarla nuevamente. Gracias a todos. Bueno, ya con segundos para que se acabe, les agradezco a todos la participación. Próximamente los vamos a invitar también para participar en otras reuniones que podamos tener y contar pues con el conocimiento de ustedes y también de aquellos que se han interesado por el tema y que están esta noche también pendientes de esta reunión. Muchas gracias con todos, muy buenas noches, hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Gracias.